Hola amigos, bienvenidos a su programa de Reavivados por su Palabra. Hoy estaremos estudiando el libro de Deuteronomio capítulo 8. Como siempre, antes de nuestro estudio vamos a orar. Buen Dios y Padre, rogamos que al estudiar el capítulo 8 de Deuteronomio, tu palabra pueda llegar a nuestros corazones y enseñarnos que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Que podamos también aprender la lección de que cuando todo va bien es cuando precisamente debemos recordarte, porque tenemos la tendencia a olvidarnos de ti cuando las cosas marchan bien. Por favor, ayúdanos a tener siempre presente delante de nuestra mente que eres tú el que nos ha sacado de Egipto y que nos ha traído a la tierra de Canaán. En Jesús. Amén. Capítulo 8 de Deuteronomio nos trae un mensaje muy sencillo. De hecho, en la Biblia que yo estoy leyendo hoy, que es la Nueva Versión Internacional, arriba en el encabezado del capítulo, creo que resume muy bien el mensaje del texto. Recuerda al Señor tu Dios. Y ustedes van a notar que a lo largo del capítulo hay un tema que se repite una y otra vez, y es que el pueblo de Israel debía recordar a Dios. Capítulo 8, versículo 1 dice: cumple fielmente todos los mandatos que hoy te mando para que vivas, te multipliques, tomes posesión de la tierra. Recuerda, y entonces aquí empieza el tema del capítulo, recuerda. ¿Qué debía recordar Israel? Recuerda que en 40 años el Señor lo llevó por el desierto y lo puso a prueba. Y recuerda que el Señor te hizo pasar hambre, pero te alimentó con maná. Recuerda que durante esos 40 años no gastaste la ropa que llevabas puesta ni los pies se te cansaron. Recuerda que Dios te proveyó también de agua y de protección. Recuerda que Dios es un Dios que te está conduciendo a una tierra buena, una tierra de arroyos y de fuentes de agua, con manantiales, tierra de trigo, cebada, viñas, higueros, granados, miel, tierra donde no escasea el pan y donde nada te falta, tierra donde las rocas son de hierro y de cuyas colinas sacarás cobre. Recuerda. Entonces, aquí el énfasis está en el recordar. Y en el recordar, en este momento del pueblo de Israel, era recordar el pasado. ¿No? Entonces era, recuerda el pasado, recuerda cómo Dios te ha conducido, recuerda cómo Dios ha estado contigo, recuerda a Dios cómo te ha sustentado. ¿Por qué es importante recordar el pasado? Para que en lo que pasa en el resto del capítulo esté presente. Dice el texto: porque tú vas a entrar a la tierra de Canaán y tú la vas a conquistar, y cuando estés allí, entonces te vas a saciar. Dice el versículo 12, te vas a saciar, vas a estar en casas cómodas, vas a tener ganado, vas a tener plata, vas a tener oro. Pero si tú no recuerdas, si tú no eres capaz de tener el pasado delante de ti, en el versículo 14 dice el texto, te vas a volver orgulloso y te vas a olvidar del Señor tu Dios. Y el Señor tu Dios fue quien te guió a través del desierto, de esa tierra llena de serpientes, que te dio agua y demás. Y en el versículo 17 se nos dice entonces que la tendencia del ser humano es creer que las bendiciones de Dios son producto de su trabajo. Y dice, no se te ocurre pensar, esta riqueza es fruto de mi poder y de la fuerza de mis manos. Versículo 18, recuerda al Señor tu Dios, otra vez el énfasis, porque Él es quien te da el poder para producir esa riqueza y para que confirme hoy el pacto que ha jurado a tus antepasados. Y en el versículo 19 nos dice por qué. ¿Por qué hay que recordar una y otra vez? Porque uno, si no te vuelves orgulloso. Y dos, versículo 19, porque entonces olvidas a Dios. Y cuando olvidas a Dios, la tendencia natural del ser humano al olvidarse de Dios es hacerse ídolos. Y se puede colocar a sí mismo como ídolos o sencillamente puede utilizar cualquier cosa que esté en su camino como distractor de Dios. Entonces en el capítulo 8 de Deuteronomio el mensaje es muy sencillo y muy simple. Es no te olvides de Dios cuando las cosas andan bien. En el momento en que Dios le da esta instrucción al pueblo de Israel a través de Moisés, el pueblo todavía no ha conquistado Canaán. Por eso el texto está diciendo, cuando entres a la tierra, esto está en futuro, cuando entres a la tierra y cuando conquistes y cuando vivas en la ciudad y cuando te sacies y cuando... Futuro, ¿no? Porque Dios sabía que ese futuro próspero iba a llegar. Y entonces Dios sabía que el pueblo que en el desierto comió solo maná, ahora en Canaán iba a tener toda una paleta delante de sus ojos llena de comidas y de diversidad que no podían, mejor dicho, ni imaginar. Y Dios sabía que el agua que Dios les había dado en el desierto, en Canaán, iba a ser reemplazada por ríos y fuentes de agua pura. Y Dios sabía que la pobreza, entre comillas, que llevó el pueblo de Israel a lo largo del desierto, ahora iba a ser reemplazada por plata y oro. Y que el pueblo que vivía en tiendas y moviéndose de un lado a otro, ahora en Canaán, iba a estar estable. Es decir, todos los anhelos del pueblo de Israel iban a ser cumplidos en la tierra de Canaán. La pregunta es,
el pueblo de Israel, una vez teniendo esos deseos cumplidos, se iba a acordar de Dios. Por eso es que el texto dice y tiene el énfasis en recordar, recordar, recordar. Porque como lo dijimos en unos capítulos anteriores, la identidad del ser humano no puede ser construida sin su historia. Por esa razón, si usted tiene una persona y usted le borrase la memoria a esa persona y la reinicia, por así decirlo, esa persona es completamente otra. Porque la identidad está ligada inherentemente a la memoria. Y entonces, si tú te olvidas de tu pasado, entonces en ese momento, cuando todo anda bien, lo natural es olvidarse de Dios. Y cuando las cosas andan bien, es normal. Esto pasa, es que somos humanos. Es normal que cuando todo anda bien, cuando tú tienes salud, cuando tienes dinero en el banco, cuando tienes comida, cuando aparentemente no tienes problemas, es normal olvidarse de Dios y creer que entonces Dios yo no lo necesito. Y ahí pasan dos cosas. Uno, nos hemos olvidado del pasado. Nos hemos olvidado de cómo Dios en el pasado nos sacó de una situación difícil y probablemente que no teníamos dinero ni para comer, y cómo Dios proveyó de comida, y cómo Dios una y otra vez fue mostrando su voluntad y mostrando su providencia a lo largo de nuestro camino. Y ahora que aparentemente, entre comillas, no necesitamos a Dios, claro, lo olvidamos. Pero porque hemos olvidado que Dios nos ha sacado de un sitio que quizás no queremos voltear a ver, que Dios nos ha sustentado en situaciones que no queremos volver a vivir. Y eso pasa cuando olvidamos lo que Dios ha hecho. Y lo otro natural que pasa es que cuando nos olvidamos de Dios, entonces creemos que el trabajo, la familia o yo somos los que hemos logrado y conseguido todo el éxito. Y si bien es cierto que, Dios no hace el trabajo duro por ti, pero nunca debemos llegar a pensar que nuestro esfuerzo y nuestro trabajo duro se da en el contexto o que esto sucede en un vacío. Nuestro trabajo duro y nuestros esfuerzos siempre ocurren en el contexto de las bendiciones que Dios provee. Y por eso, en la unión de Dios y el hombre es donde se encuentra el verdadero éxito. Hay gente que espera que Dios le haga todo, o hay gente que cree que ellos pueden hacer todo. Pero en realidad el modelo divino es la combinación del trabajo humano y el esfuerzo humano dentro del contexto de las bendiciones y oportunidades que Dios provee. Dios nunca te va a forzar a ti a decidir por algo que Él quiere, pero sí te va a dar la oportunidad y te va a proveer con las posibilidades para que tú decidas. Entonces, en ese marco, debemos entender el rol que yo juego dentro de la providencia divina y de cómo yo me relaciono con Él. Entonces, en estos textos, por eso dice el texto que nunca se te ocurra llegar a pensar que esto fue producto de ti, porque Dios te dio la oportunidad y te dio la posibilidad y entonces tú decides. En esa mezcla de Dios y hombre es que se produce la riqueza y el éxito y demás. Entonces, el mensaje aquí es claro y la aplicación es muy sencilla. Quizás tú me estás viendo y estás diciendo, bueno, esa no es mi condición porque yo no estoy en el punto donde las cosas están bien. Pero aún así, te puedes dar cuenta que a pesar de que quizás no todo está bien, aún en esas cosas donde mejoraron, o esas cosas que mejoraron hicieron que tú te olvidases de Dios. Y quiero volver a insistir, es normal y es natural. Por eso Dios está advirtiéndole al pueblo antes de que ocurra, de que no se les pase por alto el recordar lo que Dios ha hecho con ellos. Entonces lo que yo hoy te quiero decir es, mira, es normal que se te olvide o que tu relación con Dios no sea igual que cuando necesitabas. Pero ahí es donde está el punto. Hoy tienes la decisión de recordar. Y entonces lo que yo hoy quisiera que hicieras es que tomaras al menos un minuto para pensar en todas las bendiciones que Dios te ha dado en el mes, en el año, a lo largo de los años, 5 o 10 años. Porque una vez tú tengas eso claro y no se te olvide tu pasado, entonces ahora tu identidad presente y futura tendrá siempre a Dios presente porque entenderás que de Él provienen todas las cosas, por Él son todas las cosas y para Él son todas las cosas. Y la segunda cosa que te quiero decir es nunca cometas el error de que al olvidarte de Dios, hacerte de ti mismo un Dios o hacer a otra cosa otro Dios. Ten siempre presente que ese Dios de quien vienen todas las cosas es mucho más grande de lo que tú logras imaginar y de que su gloria y su poder son eternos. Por eso, nunca se te olvide lo que Él ha hecho por ti, para que siempre lo tengas adelante y siempre entiendas que Él es Dios, tú eres criatura y tu deber, pero al mismo tiempo tu gran bendición es adorarle.